Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. El estándar de prueba en el auto de vinculación a procedimiento. La próxima semana, el día 24 de agosto, va a estar en sesión la Suprema Corte de Justicia y analizará el estándar de prueba mínimo, así lo han llamado, dentro de una sentencia 678/2022 por parte de la magistrada Loretta Ortiz. Buenas tardes a todos, a la hora que nos vean, muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Vázquez y es un gusto volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algo un poquito técnico, espero no ser muy rebuscado. La materia en sí es un poco compleja a veces en cuanto a temas técnicos. Y hoy en particular vamos a tocar el tema específicamente en relación a una etapa procedimental. Les hemos comentado en este espacio, el procedimiento penal es un tipo de barrera, un tipo de sistema en donde las autoridades tratan de limitar las actividades inadecuadas de la sociedad. Y el derecho penal, el procedimiento del derecho penal y las fases del procedimiento dan cuenta de esta circunstancia porque toda persona debe estar contemplada bajo las leyes de la Constitución, procedimientos, y el procedimiento penal lo que advierte es que tendremos las garantías suficientes para defendernos, probar que somos inocentes ante todo lo que el Estado pueda señalarle a un individuo. Como lo hemos comentado, estos pasos a seguir tienen ciertas limitantes, ciertas reglas, obedecen a principios, obedecen a la Constitución, a los poderes del Estado, el administrativo, el judicial y el legislativo. Cuando una persona es investigada, se abre una carpeta de investigación, no es otra cosa más que una persona en un escritorio recabando información en favor o en contra, en favor de la víctima o en contra del imputado. Y esos actos que realiza se conocen como registros de investigación, no es otra cosa más que un expediente, cual tiene ciertas características, y las características que tiene son una investigación que realiza el Ministerio Público a través de Policía de Investigación, a través de diferentes mecanismos, oficios, declaraciones, entrevistas, testigos, peritos, dependiendo del caso. A esto se le conoce en cúmulo como registro de acto de investigación y nosotros lo conocemos como carpeta de investigación. Cuando el Ministerio Público, previo a una denuncia, previo al conocimiento de que esto está ocurriendo, concede, piensa, cree y considera que estos elementos son suficientes, manda solicitar una audiencia con un juez
y o si la persona está detenida, en cierto tiempo lo pone a disposición del juez, o si está en libertad, lo manda a llamar y le dice que tiene una investigación y que necesitamos que un juez, ya a partir de lo que él encontró, el Ministerio Público, se deba seguir un procedimiento formal ya en contra de la persona en una investigación y bajo la supervisión de un juez de control. Eso es, o se le conoce como, la solicitud de vinculación a procedimiento a una persona. Cuando el Ministerio Público hace esta cita, o bien tiene la persona detenida y la pone ante un juez, ya el juez, una autoridad judicial, esto es, un Ministerio Público es autoridad administrativa, depende del gobierno del Estado o de la Federación, es parte del sector administrativo de un gobierno y pasa a un poder judicial que pertenece a un tercer poder diverso al legislativo y al ejecutivo. El juez, en ese momento, que es autoridad judicial, ahora jurisdiccional, analizará, escuchará a las partes para verificar si esta carpeta y lo que tiene la carpeta es suficiente para acreditar que existe un posible delito y que una persona lo haya cometido o esté relacionada con estos actos. Bueno, la sentencia de la que hemos estado comentando, y ustedes escucharán mucho en la radio, en las noticias, porque ha sido un tema un poquito importante, habla de un estándar de prueba, así lo han estado llamando. Advierte ciertos artículos que están relacionados con la Constitución, pero particularmente con el Código Nacional, que digamos el Código Nacional es un manual en donde nos dice todos los puntos que debemos llevar a cabo para llevar el procedimiento. Y un Código Penal es una lista de delitos o de actos que no debes cometer, o que si cometes alguno, bueno, hay sanción, y cuáles son las características de estos actos que están prohibidos por el Estado para personas comunes y a los que están gobernando, que somos todos. A esto se le conoce como estándar de datos de prueba. En la primera parte del procedimiento, que es cuando el Ministerio Público, después de su investigación, va con un juez, le dice, voy a pedirle que supervise que mi investigación sí tiene datos de un posible delito y que tengo posibilidades de que probar que la persona que lo cometió sea X persona. En ese momento, el juez abre una audiencia, y son las audiencias que todos hemos estado viendo, que nos encontramos ante el juez, el Ministerio Público nos dice cuáles son esos puntos, esos datos, esos requisitos que él ha investigado, ya penetrado o ha juntado en una carpeta, y nosotros como defensores en ese momento tomamos la defensa y empezamos a analizar lo que nos están señalando. Para empezar, y para que entendamos a qué nos referimos, esa primera audiencia, hay una parte del código, un artículo en especial, que divide dos argumentos. El argumento, y es argumento porque hablamos y verbalizamos todo lo que está en la carpeta, a menos que el defensor necesite o quiera probar que el hecho no se cometió, entonces se le permitirá otra etapa para poder desahogar medios y hacer las pruebas. Pero en la primera etapa, cuando el Ministerio Público pide la audiencia, lo que hay son argumentos, y a esa parte se le llama argumento formal, que es una proposición de parte del Ministerio Público y la contestación de parte del defensor se vuelve otro argumento que es contradictorio a lo que el agente del Ministerio Público señala. A esto se le conoce en el procedimiento penal como aclaración o precisión. Muchos de los jueces han estado cometiendo, no el error, sino tal vez es criterio de algunos jueces que nos impidan realizar aclaraciones o precisiones, porque en realidad la aclaración o precisión no es textualmente una aclaración o una precisión, sino más bien es el mecanismo y la técnica que el Código Nacional advierte para que el defensor, dentro de esta etapa de argumentación, con los mismos datos que el agente del Ministerio Público investigó en su carpeta, destruya la proposición del Ministerio Público. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la técnica no va encaminada a que nos aclaren algo que parece confuso, sino para que de viva voz del Ministerio Público señale lo que no le quiso decir al juez que le conviene a nuestro defendido, o lo que no quiso exponerle porque podría poner en tela de juicio su propia investigación. Y ahí es donde el punto medular de este supuesto estándar se está afectando. No existe un estándar de prueba porque en esta primera etapa no hay pruebas. Hay el señalamiento de datos
que en su conjunto pueden razonablemente señalar algo que ocurrió. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, pues hay un cadáver. En el caso de las lesiones, una persona que tiene afectación en su salud. En el narcomenudeo, un estupefaciente y la posibilidad de que alguien lo está comprando. Y en diferentes delitos se puede probar materialmente la existencia de ellos. Pero los jueces toman, digamos, inadecuadamente que todos estos datos pueden ser ciertos simple y sencillamente porque el Ministerio Público lo señala, o porque hay una víctima, o porque hay un señalamiento. Pero cuando los defensores hacemos pautas como la aclaración y precisión y le señalamos, señor juez, hay un dato inexacto, las entrevistas son ilegales, le señalaron puntos que no existen, o probamos que los testigos pueden estar mintiendo o variando los hechos, no es suficiente porque entonces los jueces toman un estándar de prueba diferente y a eso se refiere esta primera parte. Pero no es que tengan un estándar de prueba. Lo que yo, y lo digo muy objetivamente y muy puntualmente, considero yo que el problema no ha sido el estándar. No existe en el Código Nacional algo que hable sobre un estándar de prueba. Se habla de un estándar mínimo por muchos legisladores o por muchas personas, pero en realidad no existe un estándar mínimo. Existe un estándar razonable. Significa que la persona que está realizando los actos debe tener dentro de su psique la capacidad de ligar un hecho con otro de tal manera que exista una lógica, razón y que permita observar la existencia y luego de la existencia del hecho la relación con el posible imputado. Y ahí es donde considero que nuestros jueces, efectivamente no todos, solo algunos y desgraciadamente es la mayoría, tienen un sesgo cognitivo. ¿Y a qué me refiero con un sesgo cognitivo? Que cuando se les pone un ministerio público y una víctima de un lado, para ellos, los jueces, la mayoría, lo que dice el ministerio público y lo que dice la asesoría jurídica es cierto. Y en realidad es una probabilidad. Pero cuando el defensor pone en tela de juicio lo que dice el testigo, la víctima, entonces deja de ser una probabilidad y se convierte en algo que podría ser cierto. En realidad, la circunstancia de que se vincule a procedimiento muy comúnmente no tiene que ver con un estándar de prueba. Tiene que ver con un aspecto de política criminal, en donde ciertos delitos muy particulares prácticamente son atendidos de cierta manera. Y, desgraciadamente, eso nos lleva al procedimiento del amparo que se va a votar el día 24 de agosto. Se ataca principalmente ciertos requisitos del Código Nacional, señalándolos como que se requieren otro estándar de prueba para poder trabajar o para poder vincular a una persona. En realidad, el estándar es mínimo. Mínimo desde el punto de vista razonable. No tiene la razón porque el Ministerio Público, no porque sea el Ministerio Público, debe tener la razón o debe tener un principio de buena fe, porque el principio de buena fe es para todos, Ministerio Público, asesores, defensores e imputados. Y ahí es donde los jueces destruyen esta paridad procesal y señalan que lo dicho por el Ministerio Público tiene veracidad simple y sencillamente porque es un Ministerio Público. Y olvidan que cuando el Ministerio Público está ante él, aunque sea autoridad, se vuelve una parte. Y la parte es idéntica a la otra. Pero lejos de esto, lo que ha estado ocurriendo más complicadamente es la política criminal. Los autos de vinculación a proceso ahora son, por ejemplo, si son asuntos relevantes de una fiscalía en particular, esos asuntos prácticamente son imposibles de defender. El estándar de cómo manejan la información de parte de la fiscalía es prácticamente un hecho. En delitos como feminicidios, homicidios, personas adultas mayores, pero asuntos relevantes son, digamos, un trato muy preferencial de parte de las autoridades. En el caso de la sentencia que hemos narrado, hablaba de un grupo delictivo bastante complejo en la Ciudad de México. Y pareciera que eso se olvida. Sí, cada caso en particular tiene cierto nivel de complejidad y se estudia caso por caso. Pero en ciertos casos y en la mayoría, los jueces utilizan ese tipo de estándar, que significa que a los ministerios públicos les dan la razón, aunque no sea completo, aunque existan muchos errores, aunque pareciera que sí parece que es confuso, sí no se señala bien a la persona, sí el delito parece que no existe, pero lo dice la fiscalía, lo dice la víctima, entonces para un juez es cierto.
Hasta ese momento lo puede suponer. Y es ahí donde considero que existe un sesgo cognitivo de parte de los jueces, porque lo que para ellos podría ser algo legalmente, o las partes podríamos tener la misma naturaleza, el mismo nivel, en realidad eso materialmente no ocurre. Salvo algunos ejemplos, salvo algunos jueces como el maestro Ricardo Ojeda, Almogávar, otros jueces también del Oriente como Malagón, por ejemplo, y desgraciadamente son muy pocos los que analizan a profundidad el comportamiento del Ministerio Público. Y aunque parece más fácil con esos jueces defender, en realidad es que el sistema está diseñado precisamente para que no se le dé tanto valor a las pruebas del Ministerio Público, porque el propio auto de vinculación a proceso, este estándar al que están tanto atacando, no debería existir. Existe porque el legislador advierte que el Ministerio Público, las policías y la política criminal de nuestro país debe tener un control, y por eso generó el auto de vinculación a procedimiento. Si partimos de la raíz del auto de vinculación, porque es el único auto de vinculación en el mundo, es el único sistema en el mundo que tenemos un auto de vinculación a procedimiento, significa que no tenemos la certeza del comportamiento de las autoridades para la investigación de los delitos. Y eso es lo preocupante. Eso es lo complicado, y hasta este momento ninguna autoridad y ningún defensor se ha devenido a decantar en contra de esta situación. Pero cuando lo hacemos, y cuando le decimos al juez en audiencia que por qué estamos en la audiencia de vinculación, el estándar para el Ministerio Público es certeza y para el defensor es total y absoluta duda. Ese es el verdadero conflicto. Por mi parte, y bajo la opinión de esta narrativa, y lo que va a ocurrir el día 24 de agosto, es que van a confirmar la sentencia. Es correcta. No están atacando ningún estándar. Están atacando la razonabilidad de las resoluciones, pero no le están atacando desde la perspectiva material. Están atacando los artículos. Y eso me parece que es correcto. El problema es la interpretación y el manejo de cada uno de los puntos de los artículos en cada sala. Para los que no son de la materia penal, y los que sí están, conocerán que en cada sala de este país, cada sala de juicio oral, existe un código nacional, depende del juez que esté en turno. Algunos jueces sí te permiten dar aclaraciones y precisiones, sesgando la información, rompiendo la información del propio Ministerio Público. Y esto es una discusión muy simple. Si tú le haces al Ministerio Público decir todos los errores que tiene su carpeta, la prueba es de él, el dato de prueba es de él, el señalamiento es de él. Significa que él mismo está poniendo en contravención lo que él mismo dijo. Y ese es el punto de la aclaración o precisión. Y si un juez te lo niega, lo que está atacando es tu capacidad de defenderte y de defender a tu cliente. Pero otro de los puntos más importantes ahí es que cuando un juez hace eso, el que está violando la ley es él. Porque el juez no está para organizar una audiencia como él crea. Si bien él la dirige, no la dirige porque su leal saber y entender se lo permita. Su experiencia sí. Pero los artículos del Código Nacional le dicen cuál es la estructura y por qué existe la aclaración o precisión. ¿Por qué existe un argumento formal y luego un argumento material? ¿Y por qué si yo como defensor, después de pasar del argumento formal, paso al argumento material, yo en ese momento como defensor cambio el estándar, cambio se vuelca sobre mí el probar que yo lo que estoy tratando de argumentar destruye todo lo que dice el Ministerio Público? La calidad probatoria se vuelve contra mí. Yo, si ofrezco pruebas, tengo de qué destruir todos y cada uno de los puntos, y eso es destruir sin lugar a dudas. No hacer una duda, no señalar algún punto que pareciera destruir, no, es destruir. Pero también existe un error gravísimo parte de los jueces, que piensan que destruir es que no existe el hecho. No, claro que existen hechos, pero en la mayor parte de los casos se imputa a una persona que no tiene relación con el hecho. Y lo que atacas es la veracidad de ese señalamiento. Es la relación directa de la persona con el posible hecho. Un caso personal, bueno, de este despacho. Hace unos años defendimos a una persona a la que habían dicho que habían seguido por las azoteas, un policía venía atrás de él y otro le dio alcance 5 cuadras después, lo detienen, lo bajan y lo suben a una camioneta. Y habían señalado que se señaló que era una persona que había disparado sobre otra persona. Al momento de encontrar los videos de la Secretaría de Seguridad Pública, se advierte que existía otro hecho totalmente diferente.
y que la persona no fue detenida ahí, que esos oficiales no la detuvieron y que la persona ni siquiera había participado en el hecho. Bueno, se tuvo que llevar todo un procedimiento porque ese estándar nunca se dio, nunca fue razonable, pero como lo dijeron unos oficiales, pero como lo dijo el Ministerio Público, para un juez fue suficiente para vincularlo a procedimiento. El error no está en si tenemos un estándar, no es que haya un estándar, ya no existen las pruebas como la documental, que es la máxima prueba en algunos, en el sistema anterior lo era, hoy existen los datos y pareciera entonces que si estandarizamos las pruebas, los videos son los más testigos fieles de los hechos y eso no siempre se puede demostrar. Significa que si tú vas a ganar un asunto, lo único que necesitas es un video, porque no hay mejor testigo que un video, repite la situación y la información puntualmente, sin errores y sin variaciones todas las veces. En realidad no existe un estándar en el sistema y tampoco es un estándar mínimo. Se llama razonabilidad de los hechos y que se coligan materialmente y lógicamente uno del otro. Creo que el mayor de los problemas va a seguir siendo cómo interpretamos por parte de los jueces la información de una de las partes y la otra. Considera un servidor que el error más grande es ese, el sesgo cognitivo de los jueces favoreciendo al Ministerio Público. Como conclusión, la sentencia advierte que la constitucionalidad de estos requisitos que dice el Código Nacional y los supuestos estándares mínimos de prueba no son ilegales, porque no hay estándar de prueba, no hay estándar mínimo. Es una palabra que en algún momento alguien acuñó, pero que no está en ninguna de la normatividad. Se llama estándar razonable. Y eso es lo que se ataca en la sentencia, y la sentencia de Loreto Ortiz niega el amparo porque precisamente dice que todos esos puntos están basados en la Constitución. No la violentan y tampoco violentan derechos humanos. La sentencia, bajo opinión de un servidor, la van a confirmar. Consideramos que es lo más adecuado y que no será el punto parámetro. Es muy importante porque parece que da un esquema más adecuado, en realidad no lo da, explica lo que hemos estado señalando ahorita y que ya hemos tenido trabajando varios de los jueces de nuestro estado, de la Ciudad de México y de otros estados de la entidad del país, han señalado estos estándares, así se deben manejar porque el propio Código Nacional va marcando las pautas. Por desgracia no va a ser una noticia novedosa ni fuerte, pero es importante para nuestra materia. Señalar estos puntos, sé que es un poco complejo, es un poco técnico, tal vez hasta aburrido, pero es importante para todos conocerlo, porque también existe, derivado de esta circunstancia, existen un bloque de abogados, por desgracia, que solamente manejan audiencias iniciales, y es un gravísimo error. Un abogado no puede manejar solamente una audiencia inicial. Debemos estar preparados para una audiencia inicial y todo el demás procedimiento. Eso es un verdadero defensor. Considero que los que lo hacen de otra manera, desgraciadamente no son profesionistas completos, esa es mi opinión, porque desgraciadamente llevar una audiencia no delimita el conocimiento, ni mucho menos una defensa adecuada. Lo que veremos a continuación el día martes, considero va a ser algo importante, perdón, es el día lunes 24, pero no será trascendental. Daremos cuenta de la votación, un servidor considera que va a confirmarse y de ser así no habrá mucho que hacer, es natural, porque lo que hemos dicho realmente está mal interpretado y la manera en la que fue expuesta los agravios en el amparo precisamente dan cuenta de estos errores que nosotros en el gremio hemos estado cometiendo y viendo también, por lo que la propia sentencia va a dar cuenta de que efectivamente la línea de los jueces debe ser más enfocada a que las partes sean la misma parte, tengan los mismos caracteres, tengan la misma valoración y no seamos nosotros defensores pisoteados por el Ministerio Público simplemente porque son autoridad. Esta es una tarea importantísima para los jueces. Ojalá que la política criminal no sea superior a la autoridad jurisdiccional que tiene cada uno de los jueces. Les agradezco mucho el espacio, espero no haberlos aburrido esta vez fue muy técnico, no podía dejar de serlo así, porque esta es mi materia, estos son los puntos que vemos todos los días en nuestra oficina, pero esperemos que poco a poco vayamos avanzando más en los criterios y puedan
tener más garantías hacia los imputados, nuestros defendidos, también hacia las víctimas, porque esto también ayuda a las víctimas a que encuentren justicia de manera adecuada y principalmente pronto. Les agradezco mucho el espacio y nos vemos pronto.